empoderamiento es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de recuperar el poder de conocimiento que tenemos. No es el poder contra nadie, sino recuperar tu conocimiento, saber lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quieres decir sí, lo que quieres decir no, para empoderarte de tu vida. Siempre digo que el amor, muchas veces en nuestra cultura lo asociamos, lo identificamos al amor de pareja, pero realmente eso es una expresión del amor, pero el amor es algo mucho más amplio que tiene que ver con todos los seres humanos, de todas las culturas, no importa que se tenga pareja o no, es la conexión del ser humano, la necesidad de vincularse con la naturaleza, con el cosmos o con la humanidad. Si entendemos este seminario como un tipo de proyecto de amor, tenemos que entender que hay un aspecto social en los proyectos de amor, concretamente en este, que tiene que ser el cambio de valores. El cambio de valores quiere decir cambiar los valores de la competencia, de la lucha, ¿no?, de la discriminación, por valores que tengan que ver con la cooperación y con la solidaridad. A nivel relacional, un proyecto de amor tiene que ver no con la lucha de poder de unos contra otros, sino con entender las diferencias como algo complementario y como algo que nos enriquece como personas. Entonces, todas las personas del seminario son de culturas diferentes y eso puede enriquecer mucho un proyecto. El término empoderamiento es un concepto muy bello, porque aunque se cree que es una palabra que proviene del inglés, empowerment, nuestro diccionario, y precisamente el María Moliner, que es el nombre de la Escuela de Ciudadanía, lo recoge. Entonces significa apoderarse, tomar en propiedad poderes para la vida. Entonces, es una estrategia fundamental, ratificada en Beijing como una de las claves, ¿no?, en las que seguir trabajando en el cambio social desde lo colectivo y desde lo personal. Es tratar de transformar la identidad de las mujeres y también de los hombres, que ha sido desempoderada por un sistema que sigue basado en una serie de elementos que nos desconectan, primero, de nuestro poder, de nuestra capacidad infinita que tenemos, nuestra mente, sabemos hoy por todos los estudios de la neurobiología, de la física cuántica y por otras tradiciones muy antiguas, que es muy poderosa. Somos responsables de la creación de nuestra realidad. Sin embargo, en nuestro sistema educativo se produce una serie de cuestiones en las que las mujeres y los hombres, los niños y las niñas van perdiendo ese poder. Y se nos van inculcando toda una serie de mensajes que nos van a ir haciendo crecer en miedo y haciéndonos más pequeñas, haciéndonos más pequeños y desconectándonos de la autoestima, de nuestra seguridad. Y se está generando como un despertar a nivel social y a nivel personal, es decir, ¿por qué hay un despertar social? Porque a nivel personal están habiendo muchísimas personas, mujeres y hombres, que están sintiéndose mal con respecto a sus propias vidas personales, ¿no? Entonces, la crisis económica y social está generando una crisis personal y viceversa, porque esto sabemos que está totalmente interrelacionado, y efectivamente sí que es verdad que tanto las mujeres como los hombres, las mujeres llevamos mucho tiempo
desde la queja, ¿no? Diciendo y denunciando que el mundo que nos ha tocado vivir y lo que nos han supuestamente debe ser nuestro rol, nuestro papel, los trabajos que debemos desempeñar, no tiene por qué ser así, sino que cada uno tiene un potencial maravilloso para poder hacer lo que realmente le haga feliz, no lo que me dé dinero o lo que me haga conseguir un reloj de esta marca, ¿no? Entonces creo que estamos volviendo a toda una serie de valores y de principios que conecta principalmente con lo que el empoderamiento como estrategia potencia, ¿no? محمد الحديجي من تونس. أنا علا الحمدان جيت من الأردن لحتى أمثل البلد بهذا السيمينار. أنا أحمد بن خليفة جيت من تونس باش نشارك في الدورة هذه في فالنسيا. Mano vardas Laura, atvykau iš Lietuvos į šį seminarą. Mă numesc Ana Ruxanda Lorenz și sunt din România. فداء الخصاونة من الأردن، جيت أمثل مؤسستي في المؤتمر في فالنسيا الجميلة. Raja Mamou du Maroc, je suis venue pour participer à ce séminaire avec plaisir. أنا كنت تالين توريكيان أمثل الجمعية المسيحية للشابات بيروت لبنان. Mi experiencia en el seminario ha sido muy rica porque creo que donde estemos tenemos que trabajar con perspectiva global, con lo cual me ha permitido conocer otras experiencias, la realidad en otros países y cómo podemos entrelazar o crear redes entre las asociaciones y entidades que trabajamos en tema desde la perspectiva de género. Hay dos ámbitos. Una parte es la parte política, que yo creo que estamos yendo a políticas de recesión, que todo aquello que habíamos conseguido desde un Ministerio de Igualdad, todos los avances que habíamos conseguido después de muchos años de lucha, vemos como poco a poco los vamos perdiendo casi todos. Pero por otra parte yo creo que es una oportunidad también para que las asociaciones de mujeres vayamos sumando esfuerzos para no perder y no dar ni un paso hacia detrás en el reconocimiento de los derechos, porque una parte que tenemos que tener claro es que esos derechos no los tenemos que, primero tenemos que tener la conciencia de derechos y después no permitir el perderlos, ¿no? Y eso yo creo que es la parte que nos toca hacer ahora, que es verdad que ha habido antes asociaciones que han tenido que trabajar por ello. Yo creo que ahora a las jóvenes nos toca luchar por mantener y por que algunos podamos rescatarlos, ¿no? E incluso conseguir más allá, ¿no? Yo creo que esa es la parte de posibilidad, oportunidad y la función que ahora tenemos que hacer las asociaciones de mujeres. اسمي ريما ضناوي، جاي أحضر المؤتمر من قبل الجمعية المسيحية للشابات بيروت لبنان. اسمي فيروز الحمداوي من المغرب من مدينة الرباط. Ahoj, já jsem z České republiky, jmenuji se Šárka Tomanová a přijela jsem z Institutu pro regionální rozvoj. أنا اسمي مي، أنا من مصر. Je suis Redaït Hamza du Maroc. Je représente le Forum euro-méditerranéen de la jeunesse et de l'enfant. Sono Elvira e rappresento l'Italia. Je m'appelle Florence et je viens de Corse. Mă numesc Mihaela Popovici și reprezint Centrul European ACTA din România. Ahoj, já jsem Petra, jsem z České republiky, pocházím z Prahy. أنا اسمي نشوى من مصر. Mano vardas Kamilė, į šį seminarą atvykau iš Lietuvos. Mă numesc Alex și sunt din România. Los problemas son comunes y para la mujer los problemas continúan siendo comunes y fundamentalmente yo creo que el problema es, además de la visibilidad de la mujer, es empoderar en aquellas capacidades tan básicas y tan elementales sin las cuales, si no empoderáramos en esas capacidades tan básicas como es la enseñanza, como es la educación, como es la solidaridad, si no estamos empoderados en este tipo de valores, evidentemente quien no está empoderado en este tipo de valores vive por debajo del umbral de humanidad. El empoderamiento es humanidad, el empoderamiento es situación de justicia. Empoderar en capacidades es empoderar en libertad, no es otra cosa.
estamos pensando en un segundo seminario por una razón muy sencilla. El empoderamiento nunca se acaba. Y inclusive en este caso, cuando estábamos hablando de empoderamiento de mujeres, probablemente todavía ni haya empezado para cientos de miles, yo diría hasta de millones de mujeres. Es cierto que esto puede haber sido una gota, y nunca mejor dicho, una gota en el Mediterráneo, puesto que somos países del Mediterráneo los que estamos participando en este seminario. Pensamos hacerlo internacional. En cuanto a la zona Euromed, lógicamente estaba muy candente la revolución de la primavera árabe, por un lado, y luego, por ejemplo, habían en los países de la zona europea países que vienen de un pasado reciente comunista, ¿vale?, donde también los grupos de mujeres tienen problemas para integrarse. De hecho, en los círculos de trabajo hemos visto, se ha puesto de manifiesto, como por ejemplo estos países con un, como decía, pasado reciente comunista, tienen problemas para racionalizar ahora mismo el capitalismo con el que se enfrentan, porque hay una gran oferta de consumo y están viviendo un poco esa dificultad, ¿vale?, el equilibrar esa oferta de consumo con la sostenibilidad. Eso es un paso que aquí, por ejemplo, ya lo hemos trabajado más, y sin embargo allí esa novedad todavía tiene que buscar un punto de equilibrio. Que todas estas asociaciones tenemos una vía de trabajo común, y digamos que por hacer un extracto de los puntos más importantes que hemos considerado que deben implementarse, podríamos resumirlas en, por ejemplo, bajas por maternidad y paternidad en iguales condiciones, refuerzo de las leyes de control de acoso sexual en el trabajo, a igual trabajo, igual salario, normas para la conciliación familiar y laboral, uso no sexista del lenguaje, participación política de la mujer, cuotas para evitar los techos de cristal, leyes de protección para el voluntariado, disposición de recursos económicos, una disposición no de palabras, sino una disposición reglada, donde se establezca una cuota de porcentaje que se pueda dedicar a casas de acogida, a campañas de sensibilización contra la violencia de género, de sensibilización también sobre la temática de los grupos LGTB. Muy importante también, muy considerado por todos los países, la creación de espacio de ocio alternativo para chavales entre 8 y 14 años. No nos olvidemos que las personas que estamos trabajando en este seminario actuamos como profesores, voluntarios, miembros de asociaciones que están trabajando con un perfil de gente joven. También hemos hablado de los derechos de familia. Yo creo que estas serían un poco las conclusiones y un poco la esfera completa con los puntos más importantes donde hemos enfocado.